A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos ustedes bienvenidos a Buen Provecho. Buen provecho de esta semana que pasó, esta semana que hace algunos años era Semana Santa. Para muchos fue una semana de reflexión, de descanso, por encima de todas las vicisitudes que tenemos que sufrir a diario. Para muchos fue, para quienes todavía creen que hay país, fue una Semana Santa de vacaciones, playa. Al fin y al cabo, cada quien lleva este drama como mejor puede superarlo. El país está desmantelado. Se quejan por la falta de energía eléctrica. Se quejan por la falta de agua. ¿Creen que hay un apagón? ¿O creen que hay racionamiento de luz? Ninguna de las dos, queridos amigos. Es Venezuela que se apaga lentamente. Y con esa ida lenta de la energía eléctrica, de la luz, también se va el agua. Pero son los últimos dos elementos que nos faltaba por que desaparecieran. Porque cuando ya no hay instituciones, cuando ya nada queda en pie, los últimos son los que apagan las luces. El país está desmantelado y en ese desmantelamiento, y se los he dicho en reiteradas oportunidades, entran los poderes públicos y las instituciones. No se salvan ni siquiera los que se han ido de Venezuela ante la frustrante necesidad de ir a una institución para que les sirva a los ciudadanos y no encontrarla. Tengo que decirles que el país está desmantelado porque aquí hay mucha gente que está apurada. Ahora sí están apurados. Están apurados los que no han visto a lo largo de 20 años la destrucción sistemática de Venezuela. El robo de las empresas básicas del Estado y el robo de las empresas privadas. La persecución a quienes opinaban distinto, el encierro a quienes tuvieron la valentía de enfrentarlos y plantarles cara, y la muerte de quienes fueron a buscar lo básico, que son sus derechos ciudadanos. Quiero decirles a los apurados que no entienden por qué no hay una salida rápida. Quiero decirles que estamos secuestrados. Y que usted que está apurado a lo largo de estos 20 años no vio que esto iba a venir. Usted estaba ocupado en otras cosas que no eran precisamente su país. Quiero decirles a los que buscan salidas rápidas o las ofrecen que el país está desmantelado. Y que en ese desmantelamiento también está la esperanza. La esperanza que se puede ir detrás de cualquier oferta, aun cuando esa oferta no sea real. Y eso también hace daño. Quiero decirles a los que piensan que la Constitución es el bolso de Mary Poppins y que de ahí salen artículos, en un momento en el que ya aquí no hay ley y donde nadie manda, que eso no existe y que eso también hace daño. Que es importante entender el momento que estamos viviendo, a quienes nos estamos enfrentando y las herramientas con las que contamos. Quiero decirle a quienes creen que este es un gobierno malo, que no lo es, que ni es gobierno, ni han gobernado, ni hay gobernantes. Es un secuestro. Y de un secuestro no se sale de un día para otro, ni siquiera con ayuda externa. Quienes la invocan y pareciera que creen que es tocar un botón, quiero decirles que si eso ocurre,
ese será un proceso lento que depende de la diplomacia del mundo, porque hemos llegado como tierra arrasada, ya no como país, pero tan bajo que otros están decidiendo por nosotros. Entonces exigirles a quienes están aquí dando la cara o a quienes están en el mundo representando a la Venezuela democrática es injusto. Es no ponerse en esos zapatos y es no haber entendido a quienes nos estamos enfrentando. Quiero decirles a quienes se acostumbraron a esto y que 20 años fueron suficientes para creer que esto es un país, quiero decirles que a lo que se acostumbraron es una forma de vida cruel, arbitraria, mediocre, que se llama chavismo. Y no tenemos país en este momento. Dentro de estas instituciones que perdimos está el servicio exterior. Y como les decía, ni los venezolanos que decidieron huir de Venezuela para buscar un futuro mejor para ellos y para sus familias escapan del látigo macabro del chavismo que les ha cerrado las embajadas y los consulados, pero que desde hace 30 días o más, o 40 días, desde que se instauró el gobierno interino del presidente encargado, Juan Guaidó, están atendiendo a esos venezolanos a quienes se les han cerrado las puertas. De eso vamos a hablar hoy. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. Bueno, no es el profesor Tomás Páez, porque no está. En este momento está volando de Madrid a Bogotá, porque hay una exposición sobre la diáspora venezolana en Colombia en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Bogotá. Y porque sí, el profesor Tomás Páez tiene años trabajando en la diáspora venezolana. El profesor Tomás Páez nos acompaña cada lunes acá desde hace 2 años y medio. ¿Y qué buscamos con eso? Lo que siempre les decimos cada lunes, pues unir los lazos de nuestros hermanos venezolanos en el exterior. Les recuerdo que el profesor Páez tiene la data, los números desde los primeros venezolanos que comenzaron a ir fuera de nuestras fronteras a buscar un mundo mejor. Escribió el libro La voz de la diáspora, y La voz de la diáspora recoge esos primeros encuentros de los venezolanos con otras culturas, los motivos por los cuales se fueron y el dolor que se siente al dejar todo aquí en Venezuela y comenzar una nueva vida. Muchos piensan que es fácil, aquí ya se los hemos dicho, y ustedes mismos han escuchado venezolanos que se han manifestado acá en nuestro programa por las penurias que sufren, que padecen al salir de la tierra venezolana. El número es tremendo. Nosotros estamos batiendo récord en todo. En la corrupción más grande de la historia, pareciera que es la de la humanidad, la corrupción que hay en Venezuela a lo largo de estos 20 desastrosos y terribles y amargos años de chavismo, donde se lo robaron todo. Y sí, la señora que nos va a llamar seguramente dentro de poco, el señor pidiéndonos medicamentos o insumos médicos para un hospital, como le decía esta mañana una señora en mi cuenta de Twitter, el dinero de su tratamiento oncológico está en los bolsillos de unos pocos que se lo robaron, porque todos tienen nombre y apellido. Y hemos llegado hasta aquí por la falta y la ausencia absoluta de un juicio moral por parte de la sociedad hacia los corruptos. Pues bien, la corrupción también llegó a las embajadas de Venezuela y a los consulados que están obligados a atender a los venezolanos. Hemos tenido aquí varios casos de venezolanos a quienes les cerraron sus puertas en los consulados, que tenían sus pasaportes vencidos, nunca pudieron renovarlos, nunca los atendieron, estando obligados y pagados por nosotros y por ellos para que los atiendan. Casos de niños que se quedaron sin poder sacar su cédula de identidad porque salieron de acá de Venezuela muy pequeñitos, sus padres no consiguieron. Casos de venezolanos que a quienes no les renovaron sus contratos de trabajo en el exterior, en empresas donde prestaban servicios porque no podían renovar sus pasaportes vencidos. Casos de niños que han nacido, por ejemplo, en Estados Unidos y que no han podido venir a Venezuela porque no existe
relaciones con Estados Unidos y Venezuela y ya los padres no pueden estar más tiempo. En fin, no descansan los venezolanos en el exterior tampoco. Sí tienen un poco de vida, sí tienen un poco de tranquilidad, pero siempre los persigue la garra del chavismo. Hoy vamos a hablar con un representante de esa nueva Venezuela que está abriéndose paso por encima y a pesar de la adversidad del usurpador y quienes nos tienen secuestrados, y es el Servicio Exterior creado y designado por el presidente encargado Juan Guaidó. Uno de los primeros pasos o designaciones o decisiones que se tomaron, decisiones ejecutivas, fue designar embajadores en cada uno de los países con los que Venezuela tiene relaciones. Hoy vamos a hablar con el embajador de Venezuela en Canadá, el doctor Orlando Viera Blanco, que está ya con nosotros en línea. Bienvenido, embajador, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, estoy encantado de estar con ustedes. Gracias a ti y a tu audiencia por recibirnos en la tarde de hoy en de Caracas. Tiempo sin hablar con ustedes. Bueno, para nosotros encantados porque, como decía en mi introducción, embajador, vamos a tener casi 3 años con este programa, La Voz de la Diáspora, junto al profesor Tomás Páez, tratando de no romper los lazos con nuestros hermanos venezolanos que han tenido que irse fuera de Venezuela. Hemos escuchado muchos casos. Lo que percibimos siempre es la preocupación y lo que nos demandan es la preocupación y el abandono por parte de las autoridades que deberían estar en los consulados atendiendo a los venezolanos y esas puertas están cerradas. Eso ha traído como consecuencia que esos venezolanos entren en una situación irregular, que ya en medio de todo esto hemos aprendido que el término ilegal no es el correcto. Una persona no está ilegal en otro país, sino que su situación no es regular ante las oficinas de inmigración del país donde se encuentren. Sabemos que en Canadá había muchos venezolanos en esta situación y que usted hizo trámites y diligencias para resolver ese asunto. Pero antes quisiera preguntarle, ¿el gobierno de Canadá ha reconocido al presidente encargado, Juan Guaidó? Sí, cómo no. Casualmente en la última reunión del Grupo de Lima y en el marco de la asistencia de todos los países de Latinoamérica y de la organización de este Grupo de Lima, el primer ministro Trudeau aprovechó la ocasión para públicamente reconocer ese día el gobierno de Guaidó e incluso la designación nuestra como representantes diplomáticos, embajadores aquí en Canadá. Sé que uno de los países que ha sancionado una cantidad de chavistas también es Canadá. ¿Cuál es la intención de estas sanciones, embajador? Bueno, hay varias cosas que podemos hablar con relación a Canadá. Primero, si me lo permite, Thais, quiero recordar que Canadá desde hace más de 5 o 6 años viene teniendo una disciplinada actividad en hacer expedientes en contra de las violaciones y abusos a derechos humanos y delitos de lesa humanidad que se cometen en Venezuela. Eso ha servido para liderar la creación de lo que se denominó el Grupo de Lima y para generar esto que mencionas ahora, que son una serie de sanciones en contra de una lista de funcionarios que se han identificado por labores irregulares, tanto en temas de lavado de dinero, como de corrupción, como delitos involucrados también con narcoestado. La implicación es simplemente que esto viene a reforzar el proceso de sofocamiento, de aislamiento de unos funcionarios que antes iban de alguna manera por el mundo libremente, por libre, dándole margen de maniobra y dándole pulmón a las operaciones de un gobierno que también perdió el petróleo como fuente y que ha tratado a través del movimiento de capitales sucios sobrevivir en el poder. Esto los limita mucho más y Canadá no necesariamente ha sido el patio desde el cual ellos se hayan podido mover con elasticidad, salvo algunos temas que estamos ya conociendo en el consulado de Vancouver, donde oportunamente se abrirán las investigaciones de rigor. Por lo pronto nos hemos preocupado por satisfacer las situaciones de emergencia humanitaria, tanto de venezolanos en la frontera, venezolanos en Venezuela, venezolanos aquí en Canadá, y como tú mencionaste en tu introducción, temas de regulación
de sus estatus migratorios, que han venido teniendo problemas por no tener pasaporte vigente. ¿Cuántos consulados de Venezuela tiene Canadá? Tenemos 5 consulados: el consulado de Montreal, el consulado de Toronto, Vancouver y Ottawa, 4 consulados. 4 consulados y una embajada que tiene tanto una residencia, el embajador, que hoy está siendo ocupada por un agregado comercial, un señor que fue gobernador del chavismo en Sucre, y su cuñado y esposa, una cosa que no se comprende porque igual no es embajador, ya que el embajador que tenía el exgobierno del señor Maduro de Chávez se marchó hace un par de años, el señor Wilmer Barrientos, y una representación diplomática, te decía, en estas ciudades: Ottawa, Montreal, Toronto, Vancouver, que suman más o menos 20 funcionarios, con quien, por cierto, quiero agregar, no tenemos una situación tampoco de enfrentamiento ni de choque, sino a quienes hemos enviado un mensaje, por el contrario, de satisfacer las necesidades de los venezolanos en sus posibilidades y de ponerse en el lado correcto de la historia, que es el lado que representa en este momento la transición política que ha iniciado el presidente Juan Guaidó Márquez. Embajador, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quisiera que nos comentara, sí, sobre esa relación y esa situación, por qué todavía el primer ministro de Canadá reconoce a ese personal diplomático y qué ha pasado en los consulados, si están abiertos y se han decidido atender a los venezolanos. Vamos a una pausa, amigos, ya volvemos con el embajador en Canadá, de Venezuela en Canadá, el doctor Orlando Viera Blanco, designado por el presidente encargado Juan Guaidó. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario. Permanecer por largas horas y hasta días sin el servicio eléctrico por los prolongados apagones está afectando la calidad de vida de los venezolanos. Todos tenemos derecho de reclamar a quienes controlan este tipo de servicio, que asuman su responsabilidad. No te quedes callado, haz valer tus derechos. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thaís Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Estamos conversando con el embajador de Venezuela en Canadá, Orlando Viera Blanco, designado por el presidente encargado Juan Guaidó. Embajador, decir lo que estoy diciendo en este momento en Venezuela es un reto a los usurpadores, porque como usted bien sabe, pues se niegan a abandonar el poder y le hacen la cosa más difícil al gobierno interino, de manera que estar detrás de estos micrófonos a estas alturas y reconociéndolos a ustedes es un acto de heroicismo por parte de quienes estamos en Radio Caracas Radio, que aquí jamás hemos negado que es legítimo el gobierno interino y que aún más es legítimo el presidente encargado Juan Guaidó. Antes de ir a la pausa, le preguntaba, ¿cuál es la situación de este personal diplomático? ¿Están vencidos este personal? ¿Está vencido ante los ojos de la legítima Asamblea Nacional? ¿O por qué el gobierno de Canadá no les ha notificado que ya hay un reconocimiento del gobierno encargado del gobierno del presidente Juan Guaidó? ¿Y por qué no han salido de allí? ¿Y por qué usted no está en Ottawa, en la casa del embajador? Bueno, muy buenas tus preguntas. Vamos en esta, digamos, sinfonía de inquietudes de lo menos a lo más. Primero que nada, la situación de muchos de estos
esta personal consular, estas misiones consulares, no es necesariamente enfrentada a estas alturas del partido con lo que representa el gobierno de Guaidó. Muy informalmente yo he sabido que muchos de ellos no han recibido ni siquiera salario por muchos meses, algunos se han marchado, otros han tenido que compartir este trabajo consular, que no lo pueden hacer con otras faenas porque, repito, no reciben ni siquiera su asignación económica desde Caracas o lo reciben tardíamente. En todo caso, en el caso canadiense, lo que hemos podido conocer es que las oficinas consulares de algún modo se han mantenido atendiendo al público, han tratado de igualmente atender a la gente con respeto en el marco de las posibilidades que le permite materialmente hablando sus funciones, porque por ejemplo esto de la renovación de pasaportes aquí en Canadá y de o el otorgamiento de pasaportes, el caso por ejemplo de mis propios hijos, hace 3 años tratamos de tramitar pasaportes desde aquí de Canadá y no fue posible, no es más que una consecuencia del control que sobre este asunto tiene Caracas, tiene el SAIME y tiene Cancillería desde Caracas. En segundo lugar, ¿por qué siguen allí? Bueno, el gobierno canadiense, recordemos que también tiene 18 funcionarios en Caracas, tiene una embajada sin embajador, pero con representación diplomática, y Canadá en esto ha mantenido una moderación, un respeto en cuanto a la posibilidad de que en Venezuela pueda haber un avance o un desenlace en esto del cese de la usurpación, que por cierto lo ha dicho abiertamente. Es una relación diplomática, vamos a llamarla, con cierta tensión. Yo no he querido tampoco generar una situación de choque, porque por lo pronto no es mi prioridad ni es la prioridad del gobierno del presidente Juan Guaidó Márquez generar situaciones de despojo, de desplazamiento, quiero decir, de una presencia consular o de una presencia diplomática en sedes diplomáticas de venezolanos, donde ha habido una agenda que priorizar. La situación humanitaria es muy delicada, sigue siendo una emergencia humanitaria muy compleja, donde nos han asignado ayudar en este proceso con los gobiernos donde estamos destacados. La situación de los venezolanos en Canadá comienza a ser también un poco desesperada, Thais, porque no tienen pasaporte. Sí, a eso quería que nos refiriéramos en este momento. Si tiene la data de cuántos venezolanos están en esa situación y esa gestión que usted realizó a los pocos días de haber sido designado por el presidente encargado Juan Guaidó para resolver en la medida de sus posibilidades con el gobierno de inmigración de Canadá esa situación de los venezolanos allá. Sí, estamos hablando que en Canadá tenemos alrededor de 50.000 venezolanos, al menos un 5%, que es muy significativo, podría estar teniendo problemas de pasaporte, problemas de pasaporte vencido. El problema es que esto va increciendo, porque mientras no haya emisión de pasaporte, los pasaportes se van venciendo y todos aquellos venezolanos que carecen de, obviamente, otra nacionalidad, se van a ver en problemas, como bien lo decía y los advertía, son problemas que tienen que ver con no necesariamente quedar en una situación de ilegalidad, sino en una situación irregular que les impide, por ejemplo, mantenerse en el trabajo, que les impide graduarse en las universidades o aspirar a continuar sus estudios en cualquier sentido, bueno, y otras tantas consecuencias. Lo que hemos logrado el acuerdo que hemos logrado con el ministro de Inmigración o el Ministerio de Refugio y Ciudadanía es que para casos de renovación de estatus de permanencia, para casos de renovación de estatus de estudiantes o de trabajo, sencillamente se renuncia al pasaporte como identidad y se logre como identidad una declaración jurada, caso por caso, que permita darle esa sustitución. ¿Eso lo propuso el gobierno de Canadá o lo propuso usted y los venezolanos lo aceptaron? ¿Cómo llegaron a ese acuerdo?
No, nosotros sencillamente hemos hecho consultas a escritorios de abogados aquí en Canadá que nos han dado esta sugerencia. Lo llevamos a una reunión hace cuestión de 3 o 4 semanas aquí ante el Ministerio de Inmigración, Refugio y Ciudadanía. Ellos también tenían contemplado esta providencia como una posibilidad que, debo aclarar, no es lineal, no es automática para todos los casos que el sistema empiece a aceptar, sino que caso por caso, con lo que lo llaman un llamado de emplazamiento. O sea, el aplicante tiene que hacerle un llamado al sistema de que están anexando no un pasaporte vigente, sino que están anexando esta declaración jurada para que caso por caso sea considerada. Lo que se está tratando de lograr es que en estos días se logre una medida, lo que llaman instrumental, o una medida, una instruccional del Ministerio de Inmigración que le dé un tratamiento lineal a este tipo de casos. ¿Y se ha resuelto alguno en este estudio? Me imagino que están haciendo estudio, como usted bien dice, caso por caso. ¿Ya se han resuelto algunos? No, lamentablemente lo que hemos avanzado es que los expedientes sean aceptados. Te explico. Como todo es automatizado y se hace online, en línea, cuando vas al sistema, el sistema hasta hace una semana no te aceptaba un pasaporte vencido en el sistema. Lo que hemos tratado de lograr es que internamente en el ministerio el sistema no te rebote ipso factum la aplicación de renovación del tema que se trate. De tal manera que lo que hemos logrado es que se pueda procesar mínimamente algunos casos o que no recurras al sistema, sino que se mande la aplicación ya de manera análoga por correspondencia y el funcionario te la acepte. Porque lo que sucedía, y lamentablemente sigue sucediendo hasta que no haya una instrucción lineal, y este es el problema que tratamos de superar, es que todo tiene que conducirse a través del sistema automatizado. De tal manera que esa es parte de la vigilancia y la labor que estamos teniendo esta misma semana. Estamos solicitando, y te abarco otros temas, ante el gobierno canadiense, tanto a Global Affairs, que es Cancillería, en coordinación con Migración, que traten los temas de los venezolanos viajando a Canadá para visitar parientes, ya que el 90% de las visas de turismo están siendo rechazadas. Que consideren los casos de sponsor, que no es otra cosa, que por ejemplo teniendo los venezolanos residencia o ciudadanía en Canadá puedan sponsorear a los parientes que les permite la ley, como son padres, hijos y ciertos rangos familiares de entorno. Por razones humanitarias, por razones de reunificación familiar, que también logremos avanzar en el capítulo de los refugiados, que en eso sí tenemos mejores noticias, porque tanto se ha suspendido las deportaciones de refugiados de venezolanos hacia Venezuela, lo cual es un gran logro, es una decisión del 25 de enero, que fue declarada públicamente por parte del primer ministro y de la canciller el día de la reunión del Grupo de Lima, como que a los refugiados con mayor prontitud se les estén otorgando ya sus visas de residentes permanentes en Canadá, lo cual también es un récord que hemos venido mejorando. ¿El número de refugiados lo tiene exactamente, embajador? No, teníamos más o menos, no son estadísticas muy alentadoras. Canadá es uno de los países que lamentablemente ha tenido menos registro de recepción de refugiados. Hasta hace 3 años, recuerdo yo, estamos hablando de cifras menores por el orden de los 1.500, 2.000 refugiados. Esta cifra se intensificó en los últimos, vamos a llamarlo, 18 meses. Podría haberse duplicado, pero también es verdad que se ha venido resolviendo con mayor prontitud. De tal forma que, repito, recordemos que Canadá, a comparación de otros países, hoy alberga unos 45 o 50 mil venezolanos, sobre todo en las regiones de Alberta, de Quebec, de Ontario, siendo que en Estados Unidos, solo en el sur de la Florida, tiene casi que 5 o 6 veces esta cantidad, por hablar de un comparable. Y la situación de llegar aquí, Thais, a Canadá, no es tan, digamos, potable. Tiene que llegar hasta la frontera con Estados Unidos desde ya sea Nueva York o desde Michigan, desde Detroit, es decir, o por el otro lado, desde el oeste, vía California. Entonces, hacerse de un refugio aquí no es tan, digamos, rápido, no es tan fácil como lo podrías lograr incluso llegando a Madrid o llegando a Miami.
Embajador, usted hizo una gira hace poco, estuvo en Europa llevando el caso de Venezuela, el caso que somos ya nosotros acá como país, como Estado fallido y como país que no logra solventar su situación por sí solo. Esta situación de los venezolanos en el extranjero, en todos los países, ya no en Canadá, que es el país que usted representa, es un tema recurrente en las agendas de la Unión Europea. Usted estuvo en Bruselas. Somos realmente, además de ser un Estado fallido ya declarado, además de tener una diáspora de millones de venezolanos en el mundo, somos un punto en esa agenda. ¿Y qué es lo que realmente se toca cuando hablan de nosotros? Sí, no, sin duda somos un punto en la agenda porque yo te puedo confirmar, Thais, ciertamente, por ejemplo, vengo en este instante de hacer una gira no solamente por Europa, estuvimos en Bruselas, en el Parlamento Europeo, ya te cuento algo, pasamos después a una invitación que nos hiciera el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, donde hubo un foro de venezolanos a sala plena, a sala tope. Después pasamos a Nueva York, estoy llegando de Nueva York, donde estuvimos también en las Naciones Unidas, y que comparten todos estos escenarios, que el caso venezolano es un caso inédito porque no se trata únicamente de una dictadura convencional, se trata de un régimen en el cual confluyen muchos aspectos como Estado fallido, como Estado paria, como Estado criminal. Lamentablemente esto ha sido reconocido por el mundo, pero yo no quiero tampoco decir que haya tomado al mundo por sorpresa. Lo que quiero comentar es que desanudar una situación que es violatoria de tanta normativa en materia de tantos tratados, porque aquí estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Estamos hablando de delito y violación y abuso de derechos humanos. Estamos hablando de delitos transnacionales en materia de blanqueo y en materia de mafias internacionales. Estamos hablando también de que Venezuela se ha convertido en un centro de acopio de islamismo radical. Estamos hablando de delitos ambientales, donde ha habido un estado de devastación completa en la Amazonia a través de una mafia de garimpeiros combinada con un sector de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, cuando tú ves toda una cantidad de asuntos tan complejos y criminosos que afectan e impactan a Latinoamérica, a América, a Norteamérica e incluso Europa en diferentes ámbitos, la situación es contradictoria porque tanto hay desesperación para tratar de buscarle una resolución, una salida a esto de manera diplomática, al menor costo humano, político y social posible, como hay también un impedimento en generar finalmente, digamos, el punto común, el punto realmente de encuentro y conferirle a los venezolanos el derecho a la paz, el derecho a la prosperidad, el derecho a la vida digna. Entonces sí somos punto en agenda, pero la frustración es, y en esto no soy la excepción, que no logramos ir al paso de tragedia que sufrimos los venezolanos y que también lo sabe la comunidad internacional. Sí, no hay un manual de procedimientos para el caso de Venezuela, es algo inesperado. El mundo no lo vio venir, embajador, a pesar de, bueno, particularmente desde el 2002 estoy llevando esta información a Europa y no lo terminaban de creer. Los detonantes paradójicamente fueron violaciones a la Constitución de Venezuela, porque ni siquiera los muertos en las manifestaciones, ni los presos políticos, ni la destrucción del sistema de justicia. El detonante fue la violación de la Constitución para instaurar, violando más de 60 artículos de la Constitución y todos los derechos políticos de los venezolanos, la constituyente cubana. Vamos a una pausa, embajador, y al regreso seguimos conversando sobre Venezuela, nuestro embajador en Canadá, sus gestiones que ya nos ha dicho y ya nos ha hecho un relato de cómo ha ido por el mundo, ha hecho una pequeña gira y cómo ha llevado el caso Venezuela, ese caso que somos. Ya no somos un país, somos un Estado fallido, somos un territorio baldío, secuestrado por los usurpadores. Ya volvemos, amigos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38.
En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Quiero recordarles nuestros números de teléfonos acá en la cabina: 0212-482-9126, 0212-482-9388, el 482-0844 y el 482-1488. Pueden vernos por nuestra plataforma digital rcr.tv, el Twitter de la emisora @RCR750 y también por Periscope nos están viendo por RCR750. Quiero recordarles que los jueves tenemos el programa Acompañando en el Dolor, Psicólogos Sin Fronteras, en su capítulo Venezuela, en alianza con el grupo social CESAP, nos acompañan todos los jueves. Lo que estamos viviendo en Venezuela no es normal, no solamente para el mundo, como nos explicaba nuestro invitado de hoy, el embajador Viera Blanco, nuestro embajador en Canadá, sino también para los venezolanos. Hay desesperación, hay angustia, cada día es peor. No hay posibilidades de mejoras. Mientras esté el chavismo usurpando el poder en Venezuela, no hay ningún tipo de mejoras para nosotros los venezolanos, sino todo lo contrario. Cada día nuestra calidad de vida, que ya no la tenemos, pero lo poco que queda, va a ir disminuyendo. De manera que, además de que la vida, como le hemos explicado ya a ustedes aquí, como hemos conversado y compartido, ya la vida nos pone problemas. Vienen en una mochilita con nosotros, pero adicionalmente el país es un gravísimo problema. Entonces ponemos a disposición de ustedes los jueves la asistencia con la psicóloga Marisol Ramírez. Les vamos a dar el teléfono de la gente del Servicio de Psicología Gratuita, el 0212-860-3885. Así como el mundo, repito, no sabe cómo resolver el problema de Venezuela, así muy pocos tienen herramientas para afrontar esta difícil, muy difícil situación que estamos viviendo en este momento, y este es un aporte de Buen Provecho para su audiencia. Abrimos las llamadas y ya está con nosotros Alonso Becerra desde el Valle. Bienvenido, Alonso, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buen provecho. Un saludo a toda la audiencia de Radio Caracas Radio. Qué bueno ese programa con el embajador designado y ya en ejercicio pues en Canadá. Los canadienses tienen una buena los venezolanos acá en Venezuela. En el Alberto Rabel del Valle, el ex embajador Alan Cullen vino en 2 oportunidades. Teníamos una alianza con Consorcio Justicia y logramos muchísimos temas de capacitación, de inducción a la comunidad, porque es el aporte que hace el gobierno de Canadá a las democracias del mundo entero, las defiende contra todo, pues
Así que felicito a Thaís por ese gran programa que ha sustituido hoy pues la excelente labor que hace Tomás Páez, por supuesto, no deja de reconocer su labor. Pero qué bueno que la gente que está apurada, que se dé cuenta todo lo que se está haciendo y que se ponga a hacer algo, que sobra mucho que hacer en Venezuela para darle forma a esto que ya se está a punto de cesar, la usurpación. Buenas tardes. Dios te oiga, Alonso. Muchísimas gracias por participar. Tenemos otra llamada. Adelante, buenas tardes. Por favor, nos dice su nombre. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante, lo estamos escuchando. Soy Felipe Vázquez, la parroquia San Pedro. Adelante, señor César. Mire, yo no entiendo qué está pasando en el país, pero está siendo gobernado con una perversidad que no sé de qué rango bestia la oscuridad o algo así por el estilo. Solamente hablemos de la patrocinación que se hizo de el turismo de Semana Santa. El turismo de Semana Santa, altos precios, las carreteras descuidadas que prácticamente destruyen los cauchos de los carros familiares, pero no solamente eso, el agua y la electricidad, cómo fallan. Cuando uno iba a echar gasolina, eso se duraban 4 horas para echar gasolina. Entonces, ¿qué turismo es este? Y si se habla en algo que se tiene rango constitucional como el Plan de la Patria, que iba a decir que iba a hacerse una potencia turística, eso prácticamente es perverso. Acá lo que es un pueblo como el Estado portugués está ahora sin agua, sin electricidad, donde prácticamente uno lo que va a pasar penurias y sufrimiento, me imagino que igual en Oriente. Entonces prácticamente no se disfrutó, ni siquiera hubo chance ni para rezar, porque tal como hubo las cosas, las procesiones, etcétera. Esa es mi queja, solamente de que nos invitaron a disfrutar esta Semana Santa, lo cual no se logró. Okay. Feliz día. Embajador, ¿hay país donde disfrutar Semana Santa en este momento? Bueno, la verdad es que el drama que vive nuestro país no es un tema de disfrute, y hay que reconocer también, Thaís, que los venezolanos, me llamó la atención muchísimo de una consulta gratuita psicológica que suministras a través de tus promociones, a través de tu espacio. Los venezolanos necesitamos realmente mantener viva nuestra ilusión, nuestro derecho a salir de una rutina de calamidades y de tragedias que nos cercan y que de alguna manera minan nuestra esperanza y nuestra existencia. Los que vivimos en la diáspora, en el exterior, y aprovecho también tu pregunta, la gente en Venezuela tiene que considerar que para nosotros el anhelo, la ansiedad de vivir fuera de nuestro país no es nada fácil. Después de una pena de muerte, no quiero dramatizar el exilio, desde los tiempos antiguos y clásicos, es la mejor pena que puede sufrir una persona, que es el desarraigo. Obviamente algunos dirán, bueno, no tenemos aquí las carencias que están sufriendo nuestros compatriotas en Venezuela, pero que solamente un venezolano, que sepamos que un niño fallece porque no tuvo lactancia, o porque no logró leche de fórmula, o porque no logró que funcionara la electricidad, y que un pariente nuestro igual se le esté pasando mal, o que no podamos ir a enterrar a nuestros deudos, es una carga tremenda de ansiedad y de dolor que no hace precisamente los días sean ni santos ni de disfrute. En otro sentido, respecto a la intervención del vecino, creo que de la parroquia del Valle, ciertamente aquí en Canadá han habido embajadores extraordinarios que conocen muy bien la situación de Venezuela, como Alan Coburn, como Ben Rossfield, y que han sido fuentes testimoniales muy importantes para hacer conocer no solamente a Canadá y en el mundo lo que ocurre en Canadá. Te quiero comentar unas buenas noticias. Vamos a dar buenas noticias también a tu audiencia. Yo he quedado impactado, no sorprendido, pero sí muy gratamente impactado de cómo los inversionistas canadienses en temas de minería, en temas de gas y petróleo, en temas de infraestructura, en temas de hidroelectricidad, están listos con presupuestos, con diagnósticos, con esquemas técnicos
para invertir en Venezuela al día siguiente de que logremos el cese de la usurpación. La potencialidad que tiene Venezuela de recuperación económica, de recuperación del punto de vista incluso social. Tenemos que desmitificar muchas cosas, Taí, y tú que eres una gran escritora, que te leo tanto y que te están leyendo muchísimos venezolanos, tenemos que dedicarle a veces algunas líneas a esto que te estoy comentando, a desmitificar que el venezolano no retorna, a desmitificar que la fuga de talentos no retorna, a desmitificar que Venezuela se recuperaría mínimamente en largos años, 15 o 20, y que hemos, digamos, perdido nuestros principios morales o nuestros valores éticos. No es así, es todo lo contrario. Tenemos data, tenemos estudios del barómetro político aquí mismo en Montreal, que los venezolanos tienen una disposición a retornar a Venezuela de una manera casi que inmediata al producirse el cambio y asegurarse mínimamente unas condiciones de vida. Tengo datos sobre lo que son proyectos técnicos de recuperación de la industria petrolera, lo que significaría nada más en pocos meses la inversión minera en el país bien llevada en términos de explotación de minerales. Estamos hablando nada más en ese segmento de 14 billones de dólares. Las posibilidades de Venezuela de recuperación, en algunos estudios que tenemos sobre que lo hemos denominado el fin de una era y el rebote de una economía devastada, estamos hablando de que podría nada más en 2 años convertirse en una taza de plata en todo el continente, y la recuperación más espectacular, la recuperación récord que país alguno en todo el hemisferio haya tenido en toda la historia, óyeme bien, en toda la historia de Latinoamérica, por las características particularidades del país, culturales, políticas, económicas, geopolíticas, geográficas. Y también es un mito decir que de pronto la propia China o la propia Rusia, no lo estoy haciendo con esto amigable, son un obstáculo. Son los primeros que bajo de mesa uno se entera, estarían interesados en un cambio de gobierno y de modelo de poder, porque es que con este gobierno y este modelo de poder que aún trata de quedarse allí en Venezuela, saben perfectamente que no van a recuperar ni su dinero ni sus inversiones, así estén saqueando todo el oro del mundo. Yo quería decirte esto porque aquí en Canadá, muy particularmente en la zona oeste, entre Calgary, Edmonton, donde hay una comunidad de venezolanos que fueron los primeros inmigrantes a Canadá por el tema petrolero, me he familiarizado con cifras y con sectores que dan una tremenda esperanza a lo que sería una recuperación país y confirman la tesis sobre el rebote espectacular que podríamos tener en Venezuela al día siguiente de un cambio de poder y de cese de usurpación. Lo sabemos, embajador, lo sabemos porque acá en La Voz de la Diáspora cada lunes hemos recibido de forma sistemática y cartesiana a grupos de venezolanos que están reunidos organizando, planificando, creando programas en todas las áreas que necesita el país para construirlo desde cero, y ciertamente lo que usted dice nos lo han hecho saber, están dispuestos a regresar inmediatamente, y los que no pueden regresar porque ya han hecho una vida, ponen a la disposición de la Nueva Venezuela los conocimientos que han adquirido fuera del país. Vamos a una pausa y al regreso el final de nuestro programa con nuestro invitado de hoy, el embajador en Canadá de todos los venezolanos, el doctor Viera Blanco. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lone Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lone Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lone Low, poquito, pero sabroso, En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde.
Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Buenas tardes, amigos. Tenemos un servicio público acá para paciente oncológico. Se requieren los medicamentos bromoxepan y lexotanil de 6 miligramos o 3 miligramos. Por favor, llamar al 0414-733-9680, el señor Luis Mármol. Repito, para paciente oncológico se requieren bromoxepan y lexotanil de 6 o 3 miligramos. Antes de ir a la pausa, despedía al embajador y decía que es el embajador de todos los venezolanos. Se trata de eso, de orientar y de educar. Hace 20 años hemos tenido personas en el poder que han gobernado para un sector. Desde el día 1 nos separaron, nos dividieron, sembraron odio entre hermanos. Eso ha traído terribles consecuencias para Venezuela. Y cuando dije que estábamos conversando con nuestro embajador en Canadá y que es el embajador de todos los venezolanos, es porque así es como comienza la construcción de la nueva Venezuela, que los gobernantes y quienes trabajan al servicio de la administración pública trabajen para todos los venezolanos sin distingos de color, raza o carnet político. Trabajan para todos los venezolanos por igual. Embajador, hemos llegado al final de nuestro programa. Quisiera unas palabras de despedida para nuestra audiencia, quienes los están escuchando desde dentro de Venezuela y desde el exterior. Bueno, yo quiero continuar un poco la última idea que te pude desarrollar. Primero, que recuperemos la capacidad de creer en nosotros mismos, que tengamos fe y convicción en torno al liderazgo que está representando en este momento el presidente Juan Guaidó Márquez, que está dejando, digamos, la vida por los venezolanos en el país, está arriesgando lo que hay que arriesgar en un momento histórico, y que sobre todo tratemos de responderle a aquellos que no creen o que de pronto se montan en el mito de que Venezuela no es recuperable y que esto no tendrá salida. Esto tiene salida, y tiene salida más pronto de lo que somos capaces de creer y de pensar, aún en medio de las sombras y de esta oscuridad, y que el momento que ocurra, todos aportemos ese grano de arena propio de nuestra esencia cultural, propio de nuestra aspiracionalidad, propio de nuestro gentilicio, para recuperar un país que nunca se mereció llegar a este punto. Entonces mi mensaje es ese: mantengamos nuestra capacidad de creer, nuestra confianza en alto, y tengamos no solamente fe, sino la fuerza y la convicción de que esto se sale y se sale pronto, y que vamos a ver un renacer espectacular como nunca lo tuvo país alguno en todo el hemisferio. Muchísimas gracias, embajador Orlando Viera Blanco. Los micrófonos de Buen Provecho y de Radio Caracas Radio están disponibles para usted, para la embajada y para lo que necesite. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Buen provecho. Buen provecho, embajador. Gracias. Amigos, hemos llegado a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación a cargo de Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Cercaya. En la producción, Juliet Córdoba. En los controles, César González. Hoy estuvo acompañándolos Thaís Peñalver. El próximo lunes nos estará acompañando también el profesor Tomás Páez en La Voz de la Diáspora. Que tengan todos una feliz tarde. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho.